Lo primero, le agradezco mucho a Ana Moreno y le agradezco mucho a Alberto el que hayan contado conmigo para estar aquí. Y bueno, ellos lo saben, sobre todo, bueno, en este caso Alberto, con el que he tenido una relación un poco más directa, saben de sobra que lo que digo es verdad, que estas circunstancias a mí me sirven para aprender, por dos razones, no solamente por lo que escucho y también por lo que a lo mejor vamos a poder hablar, sino porque al tener que pensar en alto, pues uno se reorganiza y se reformula siempre un poco el disco este duro, que con la edad va estando también un poquitín más duro. Y entonces, pues me ayuda mucho. Y hacerlo en este ambiente y en este contexto y con vosotros y con gente con estas ganas, ¿no?, de estar aquí en pleno mes de julio, con ganas de dedicar un tiempo a pensar en común, a escucharnos, a traer a colación estos temas y a ponerlos en circulación, que no son temas prácticos de consecuencias inmediatas, ¿no?, para ponernos operativamente a hacer o dejar de hacer alguna cuestión concreta, sino probablemente para modificar algo de nuestro espíritu, que nos decía Salvador que el arte es el lenguaje del espíritu humano, pues para enriquecer parte de este lenguaje de nuestro espíritu humano, ¿no? De modo que me resulta atractivo, interesante y os lo agradezco mucho. Junto a esto, pues un poco de apuro también, no solamente por la presentación que hace Alberto, que se supone que entonces tengo que acertar a poderos transmitir aquello de lo que vamos a poder hablar, sino porque es verdad que llevo muchos años trabajando de cerca con todos estos temas de la rehabilitación, recuperación, tratamiento de personas con diagnósticos de trastorno psiquiátrico grave, con psicosis principalmente, pero también con toda gama de problemas. Y más allá de que, pues, por las canas y por los años y porque he tenido que ocupar muchos puestos de responsabilidad en la organización asistencial, en la tarea clínica, he atendido a muchísimos pacientes también, pues tengo la sensación de que no sé demasiado de esto de lo que voy a hablar, ¿no? No sé demasiado de mi propio oficio y menos aún de este ángulo un poco particular del oficio, que es este aspecto de la creatividad, el arte, la puesta en circulación de estos aspectos con el tema que nos ocupa. En concreto, un poco la consigna o la temática era conectarlo con el asunto de la rehabilitación. De algún modo, pues el tema de conectar qué pasa con la enfermedad mental, con el sufrimiento psíquico, con las personas que de una forma prolongada a lo largo de la vida, no estoy hablando, o no especialmente, o no particularmente las personas que en un momento determinado tienen una crisis en su psiquismo, que eso es algo que forma parte de nuestra vida, de todos nosotros. Otra cosa es que nos conduzca a consultas o nos conduzca a consultas, a hacer tratamiento o no, pero digamos que estar merodeando por crisis psíquicas y por resquebrajamientos y por sufrimiento y por dolor psíquico, pues es algo que nos compete a todos, y si alguien de aquí no tiene alguna experiencia de esto, que lo diga, ¿no? Es decir, pero donde estamos hablando de alguien que arrastra de una forma más persistente o que queda atrapado en una dimensión de sufrimiento mental, con todo lo que esto conlleva también, que sabemos, pues, de dificultades para sacar adelante un proyecto de vida cargada de sentido y significado. Y esto es lo que de verdad le hace ser tremendamente importante y desafiante para todos nosotros, los que nos dedicamos al ámbito más bien directo o indirectamente relacionado con la terapia o con la ayuda a las personas que están en esta situación, lo que más nos desafía. Y dentro de esto, pues una de las cuestiones con las que hoy nos queremos acercar es un poco qué pinta, ¿no? Qué pinta un poco el arte, o qué pinta la creatividad y el arte con esta problemática de la persona que quedó atrapada de una forma más rígida, de una forma un poco más flexible, que de todo hay en estas circunstancias de... Muchas gracias. Estas circunstancias de sufrimiento y de dificultad de transitar por los circuitos de la vida de una forma que no sea la especificada o la afiliada de lo que podríamos llamar el trastorno psíquico, el problema. En la era de la rehabilitación, no sé muy bien por dónde empezar. A mí me gustaría, esta sería la típica clase, me gustaría empezarla por el final, pero no sé si me atrevo, pero podemos hacer un pequeño mix. Empezar por el final quiero decir empezar por las preguntas, es decir, ¿alguien tiene alguna duda sobre este tema? ¿Alguien tiene alguna curiosidad o alguna duda? Quiero decir que, porque a lo mejor resulta que todos compartimos los mismos criterios, las mismas historias. ¿Alguien conoce a alguien o tiene experiencia personal de haber hecho alguna conexión entre el sufrimiento psíquico y la creatividad y la producción artística? ¿Alguien tiene algo pensado, algo visto, algo oído, algo conocido en su experiencia personal? Es decir, ¿qué relaciones puede haber
entre arte, creatividad, sufrimiento mental, rehabilitación, recuperación. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? A mí me ayudaría. Con esto a lo mejor justificamos perfectamente, ¿no? La clase, nos podemos hablar de decir qué pensamos cada uno de qué te puede estar ayudando a ti o a las otras personas cuando han estado conectando con esta captación de algo de... En el otro caso era captación de algo del mundo sensorial, que no es lo de todos los días, que rompe un poco las rutinas perceptivas y que de repente encuentras con una imagen, un color, un gesto, en un contexto que te produce un algo, ¿no? Que te llega de alguna manera, y en este caso, en tu caso no era tanto estar percibiendo pasivamente algo que activa unos filtros particulares. Tú decías, los demás ponemos ciertos filtros que a todas las personas parece que no le estaban poniendo. Ya de entrada estáis ahí planteando algo que en la historia del siglo XX se viene diciendo con el arte de vanguardia y la relación con la producción pictórica de las personas con enfermedad mental, en su extremo la locura, que ahora no hablamos en esos términos, pero nos sirve para entendernos, o las personas que están en situación de afectación mental importante, y es que probablemente sus conexiones con el mundo interno, con el mundo pulsional, con el mundo inconsciente, con el mundo onírico, con lo que subyace en esto que los psicoanalistas llaman el proceso primario, que es aquello que brota más íntimamente de nosotros y que nos conectaría con el mundo del deseo. En términos generales, está probablemente permeabilizado de otra manera que en muchos de nosotros, que tenemos más permeabilizado, más aislado ese mundo interno del mundo externo, o lo hacemos al menos de forma distinta. Ahí había una resonancia, podríamos decir, y una captación y una sensibilidad a los significados de una forma un poquitín distinta de algunos otros de nosotros, o porque efectivamente ver reflejado, ver como externalizado, ahora que está tan de moda la palabra externalización en lo económico, desde el punto de vista psíquico, el arte es también una externalización de procesos internos que hacemos una traducción en un lenguaje sensorial y que lo podemos captar nosotros, el propio que lo produce, y captar otros también. Y en tu caso no solamente era captación de algo que estás formando de una trama, de un guión, de una escena, de una aventura compartida, misma se expresa, ¿no? Se pone en circulación a nivel de personaje, a nivel de flexibilización de rol. Tú te inventas un yo provisional para funcionar allá, que te permite también hacer lo que los griegos ya llamaban, pues a lo mejor la catarsis, cierta dosis de catarsis, de expresar afuera, de permitir que de ese mundo interno salga al mundo externo casi sin filtros cosas, das unos bocinazos, o te abrazas con alguien, o te enfadas, o ejerces acciones que te permiten poner en circulación, ¿no? Poner en fluidez, activar un fluido de circulación emocional, quizá cognitiva, quizá imaginaria, y además lo compartes, con lo cual eso ya es una historia mucho más fuerte. Y lo pones en circulación de una forma dialogada, activa lo que nosotros llamaríamos una narrativa dialogada, compartida, una historia conversacional con los tuyos, desde el gesto, la palabra, la acción, bien ayudada por un guión preestablecido que en la medida en cómo estás haciendo ficción, yo a lo mejor ahora tengo ganas de dar un bocinazo, no lo hago porque esto no es políticamente correcto. Pero si me permitís que hagamos un pequeño psicodrama y decís, pues yo voy a hacer ahora el que llega de fuera y dice, ¡oh, ¿cómo estáis? Pues entonces me permito dar el bocinazo, ¿no? Quiero decir que el rol te permite conectar con partes de tuyo que a lo mejor en el día a día pues los tienes ahí un poquitín abandonados, ¿no? Y eso en principio hay muchas más cosas probablemente, pero quiero decir que ya nos estáis, que en este pequeño esbozo nos estamos diciendo algo de cómo esto que llamamos la expresividad artística será una expresividad siempre y cuando apunta hacia la construcción de algo nuevo. Pondría en tela de juicio si es necesariamente bello, pero diríamos hacia algo nuevo, cargado de algún tipo de significado personal interesante, ¿no? Es decir, que tiene una producción que uno externaliza, es decir, que uno expresa hacia el exterior, en clave captable por los sentidos. Lo más claro es la plástica, la pintura, la escultura, pero bueno, también la danza, también la canción, también el ritmo, también el arte dramático, como es natural, y que uno mismo puede recaptar, y por tanto en la medida en que lo recapta hay una reformulación de lo que tenía y de lo que percibe, y ahí se produce ya una puesta en circulación de la propia actividad mental de la persona que le produce, y no te digo nada si ya entra en diálogo con el otro, de tal modo que permite que el otro capte de ti cosas que generalmente están vedadas a la expresión verbal. ¿Cómo voy a decir yo a alguien,
ciertos sufrimientos, ciertos deseos, pues si no tengo un desarrollo cognitivo tremendo que me permita a lo mejor una precisión del lenguaje muy exquisita, hay ciertas cuestiones que las voy a poder expresar mucho mejor. ¿Cómo puedo yo describir bien un paisaje, una emoción estética? Un temor hacia el más allá, como incluso una emoción amorosa. Pues son cuestiones que están muy limitadas para expresar verbalmente, y que todos nos apoyamos con la expresión analógica. La expresión analógica viene dado, el principal portador de expresión artística en el día a día es nuestro cuerpo y es nuestra voz. Es a través del cual circula el lenguaje metafórico, es decir, el que alude a algo que dejo también a la interpretación de la mente del otro que me escucha, el captarlo y el darle un significado. Y a través de ella se abre el diálogo. Ese significado es el ajuste entre los significados que yo emito y el que el otro percibe. Eso es cosa del día a día. Nuestra vida es una vida cargada de artesanía, arte. La conversación es un arte tremendo, ¿no? Es decir, yo te estoy contando ciertas cosas, te puedo estar dando un camelo, te puedo estar seduciendo, te puedo estar asustando, te puedo estar... La conversación, aparte de cuando hablamos de términos, ¿cuánto te han costado las patatas? 5 euros, vale, ahí no hay mucho que rascar. Pero en lo que no es eso, estamos constantemente haciendo exhibición de dotaciones cargadas de significaciones, de alusiones, del lenguaje gestual, del lenguaje metafórico. Pues el arte es desde esta cotidianidad hasta el arte más institucionalizado, es la producción intencional de una producción captable por los sentidos, que tiene una carga de significado para el que lo produce y para el que lo escucha, eventualmente, o el que lo percibe, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la era de la rehabilitación? Bueno, yo de entrada ya cuento con que efectivamente nos vamos a quedar un poco más que la introducción de este curso, y que lo tendremos que completar a lo largo del resto del verano. Quien esté interesado, nos podemos ver todas las tardes un rato, ¿no? No, perdón un poco la broma. Quiero decir que es la idea de que no nos dará tiempo a desarrollar del todo. Yo se me ocurrió traer para presentación de esta parte una experiencia relativamente cercana, ¿no?, de la conexión del arte y la rehabilitación. Yo creo que en nuestra pequeña tradición más cercana, aparte de estas cosas que habéis estado comentando, hay dos hechos un poco que conectan, digamos, lo psiquiátrico, la parte psíquica dura, el sufrimiento mental importante. No estamos hablando de psiquismo en términos generales, es decir, cómo detrás de una producción artística puede haber una leve evocación de tal o cual sentimiento, una melancolía, una añoranza o una alegría, sino desorganización, desconcierto, sufrimiento mental profundo, vinculado en general a la psicosis, ¿no?, salvo excepciones, vinculado a este tipo de circunstancia. No todo el mundo estará familiarizado con estos términos psiquiátricos y dedicaré un poquitín de tiempo, aunque no será suficiente, para traer a colación un poco qué estamos queriendo decir con ello. Y decía que hay como dos grandes líneas. Uno, lo que llamamos el estudio, la aproximación a la psicopatología de la producción artística, bien sea producido por personas con diagnóstico o sin diagnóstico, en cualquier producción artística no convencional, que se sale de los parámetros expresivos más rutinarios y más convencionales, siempre hay una sospecha de que detrás de esto hay un alma turbulenta, hay un espíritu bien sea inconformista o perdido o esotérico o un poco loco, ¿no? Yo creo que esto está al menos en la mentalidad colectiva. Esta es una línea de indagación que hay detrás de la producción artística, que no sea la reproducción convencional de algo que se parezca, pues, a lo descriptivo fotográfico, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado, el otro lado de la cuestión, y luego, pues no sé, también digamos, la tradición romántica ha hecho esta exaltación del artista, bueno, pues digamos del artista bohemio, excéntrico, ¿no? La excentricidad forma parte de una cierta tradición, no necesaria, pero sí bastante asentada del mundo del artista. Y por otro lado es lo contrario. Bueno, hay una cierta captación de que entre al menos cierto sector de las personas con trastornos mentales parecería haber una particular predisposición para la producción artística, ¿no? No sé si todos compartís esta idea, pero al menos en cierta noción popular. Por tanto, detrás de la producción de artistas, sean o no sean
filiados como normales o como personas con algún trastorno psíquico, parece que hay algunas sospechas sobre algún tipo de turbulencia mental o emocional. Parecería que sin sufrimiento mental o sin ese grado de desconcierto o de vacío o de algo, una persona a lo mejor no se pone a producir así por así producción artística, se queda tan tranquilo tomando unos cafés. Es decir, tiene que haber un movilizador, ¿no?, de la necesidad de expresar. Esto por un lado. Y por otro lado, ya no sé si compartir esta idea de la mentalidad popular de que a veces, vinculada a la locura, hay cierta genialidad o hay cierta capacidad de producción artística, pero ya más cercano al mundo profesional sí sabemos que, por ejemplo, en la tradición de los hospitales psiquiátricos, pues sí, todo el mundo ha conocido personas que en su vida han cogido un lápiz ni han cogido un pincel y después de estar no sé cuánto tiempo ingresados se ponen a pintar como, en fin, como demonios, permitirme la expresión, y son personas que disfrutan una barbaridad y que a veces hacen cosas verdaderamente increíbles. Personas sin formación artística, a veces también sin formación intelectual, y cada su momento tienes... Y entonces a eso ha abierto muchas interrogantes. ¿Qué hay detrás del mundo psicótico? ¿Qué hay detrás de cierto tipo de sufrimiento mental que de alguna forma lleva a esta especie de compulsión para la expresividad, como algunos han definido? Y esto es lo que, estas dos preguntas, un poco, ¿qué hay detrás del artista? ¿Qué tipo de inestabilidad mental o qué tipo de movimiento hay ahí subyacente? Y por otro lado, ¿qué es esto? ¿Qué ocurre en algunos momentos de trastorno, de enfermedad mental, que allá donde nadie había recurrido previamente ni tenía ninguna formación para producción artística, hay una especie de tendencia natural o impulso fuerte para crear, para expresar, para sacar fuera de sí contenidos verdaderamente llamativos, ¿no? A veces tremendamente, sin ningún problema se podrían calificar de excelentes producciones artísticas, otras veces a lo mejor de un punto de vista técnico están muy lejos de poderse calificar como excelentes, pero desde luego sí sorpresivos, ¿no? Estos pacientes que tienen en ocasiones un interés tremendo por figuras geométricas absolutamente equilibradas y precisas, cuando su vida ha sido precisamente todo lo contrario, o personas que dibujan dibujan el sentido general de la palabra, por dibujo propiamente dicho, o descripción, personajes absolutamente bien definidos y bien caracterizados, cuando en su vida son a veces aparentemente incapaces de distinguir en la conversación al que tiene un rol u otro rol en su vida y tienen una actitud como indiferenciada frente a unos y otros. Sin embargo, los personajes que están formando su mundo interno, parte de su mundo interno, digamos que los describen o caracterizan con una pulcritud y una precisión tremenda, ¿no? Son cosas que llaman mucho la atención y esto ha producido mucha indagación. Indagaciones que no están claramente respondidas, pero que lo mismo sí marcan buena parte de la historia del siglo XX en esta aproximación que ya desde los principios del siglo XX se abrió entre lo que en términos generales podríamos llamar las vanguardias artísticas, que son los movimientos del arte del siglo XX que rompen con la tradición, digamos así, más convencional de la producción de arte, del arte sacro, del arte, descriptivo de lo cotidiano, y que empiezan a producir de una forma distinta, sea ya desde el dadaísmo, el arte brut, el expresionismo, el cubismo, tantos ismos que vosotros conoceréis mucho más que yo, ¿no? Pero que rompe aquello. Bueno, pues a lo largo del siglo XX, desde este punto de vista, y si no es así me corregís por favor, hay una línea de cruce entre las vanguardias que rompen, que son, digamos, contestatarios desde el punto de vista cultural de las formas de la expresión artística, y el interés por la producción de las personas con enfermedad mental que sobre todo subyacen o viven en los hospitales psiquiátricos. Simplemente dos palabricas para continuar. Todo esto dotó también al enfermo mental, desde el punto de vista de cómo fue visto por las vanguardias, de un cierto halo de romanticismo, ¿no? El loco como el productor de una genialidad en la expresión artística que muchos artistas de las vanguardias buscaban para poderse casi inspirar, ¿no? Quizá hoy, que estamos viviendo fuera de la institución y que estamos viviendo más cercanos a la cotidianidad, pues precisamente la vida del psicótico, que sigue siendo a veces muy productiva, muy sugerente, que a nadie le deja indiferente, pues quizá ha perdido, creo que afortunadamente, eso cierto halo de romanticismo oscurantista, ¿no? Sigue induciendo un romanticismo interesante, pero no oscurantista. Este era un poco el índice que quería yo traer a colación, a ver si nos da tiempo a irle dando un repaso.
Primero, los procesos creativos en el centro del movimiento de transformación de la psiquiatría en la era de la rehabilitación, la desinstitucionalización y conceptos como la recuperación, la antipsiquiatría, la postpsiquiatría, la psiquiatría democrática, la salud mental comunitaria. Hay, de alguna forma, una cierta psiquiatría oficial y más vinculada al mundo académico y muchísimos movimientos que están en la periferia o en los márgenes, a veces más alejados, a veces más centrales. Hoy, a nivel internacional, se está planteando de una forma, bueno, hoy que estamos ya muy lejos de lo que fueron los postulados de la antipsiquiatría, pero se está planteando a nivel convencional internacional movimientos de psiquiatría crítica, de psiquiatría democrática y de postpsiquiatría que ponen en tela de juicio buena parte de los fundamentos más científico-académicos que se han desarrollado en los últimos 30 o 40 años y que conectan muy de cerca con esto de lo que aquí estamos hablando, que es que hay más allá de los síntomas, que hay más allá del conocimiento, digamos, de las disfunciones cerebrales que a veces se pueden apreciar en personas con trastornos psicóticos y que hay en la persona, de la persona que está viviendo la psicosis y que, por tanto, es portadora de toda una dosis enorme de afectividad, de mundo interno y de creatividad. ¿Qué hay más allá de eso? Y dentro de esto, ahí podemos encontrar muchas preguntas y algunas respuestas. Bien, estos son un poco los temas que quería tratar. Para abrir la cuestión traía a colación esto, no sé si a alguno de vosotros os suena, quizá por edad a muchos no os sanará. En los años 60 y los años 70, en el mundo occidental, en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, y de una forma muy potente en Italia y de una forma particularmente notable en esta región italiana del noreste, de Trieste, muy cerca ya de lo que hoy es Eslovenia, pues venían sucediendo distintos modos de movimientos antipsiquiátricos o de puesta en tela de juicio del valor terapéutico de la institución psiquiátrica. Y esto alentó un conjunto de movimientos muy heterogéneos, aceptados por distintos ámbitos de la psiquiatría, que en términos generales se llamó la desinstitucionalización psiquiátrica. El manicomio, el hospital psiquiátrico tradicional, es un lugar que había ido perdiendo de una forma progresiva las expectativas de ser lugar de recuperación y de terapia para pasar a ser, sobre todo, un lugar de sufrimiento, de estigmatización, de aislamiento y de casi de pérdida de expectativas de recuperación. Nos llevaría mucho tiempo entrar en detalles de esto, si alguien tiene interés, pues podemos hacer algún comentario en cualquier momento. Pero simplemente traigo esta colación porque uno de los aspectos, quizá no de los más conocidos, del movimiento de desinstitucionalización psiquiátrica en el noreste de Italia, en la región de Trieste, era la implicación enorme que durante cierto tiempo el líder de este movimiento, Basaglia, y muchos de los que trabajaban con él, tuvieron en captar adeptos al mundo de los artistas. Concretamente, sería difícil pensar que hubiera tenido éxito la desinstitucionalización psiquiátrica. En Italia, en el año 75, 2 años después de esto, hubo una ley que cerró todos los hospitales psiquiátricos. El destino del porvenir de todo esto, con el paso de los años, no es magnífico, porque la reforma en Italia ha discurrido, como en España y con tantos otros sitios, de una forma un poco heterogénea. Pero inicialmente tuvo el éxito de que se cerró el hospital de San Giovanni, allí en Trieste y en Gorizia, y entonces se estableció una red de servicios de salud mental comunitaria que hoy sigue siendo, 40 años más tarde, el lugar, digamos, de peregrinaje de todo aquel que quiera hacer una psiquiatría comunitaria y una salud mental comunitaria y democrática. No hay camas en los hospitales psiquiátricos, se hace una intensísima tarea de atención comunitaria, los centros de salud mental están abiertos para poder atender a personas que se quieren quedar allí a dormir, a pasar sus crisis personales, sus crisis psicóticas, y hay verdaderamente una red muy tupida de atención comunitaria. Y a lo que voy, no es tanto entrar en el detalle concreto de todo esto, sino que uno de los éxitos de aquello fue el que, vinculado al movimiento de los pacientes, de la ciudadanía y de los profesionales, un movimiento de artistas implicados en la exaltación de aquel propósito, de aquel proyecto. Esa visión de futuro del que antes nos hablaba también Salvador y que forma parte inexorablemente de cualquier consideración que nos pongamos a pensar desde el punto de vista de la creatividad, y en estos momentos hay una reconsideración de las instancias psíquicas que tradicionalmente han considerado procesos primarios y procesos secundarios, los primarios como más fruto del inconsciente, los secundarios como más frutos del yo consciente, de la adecuación a la realidad, y cada vez se está investigando más sobre los llamados procesos terciarios, que serían aquellos que apuntan al futuro y que tienen que ver con la creatividad. Cualquiera de nosotros sabemos que el que hoy estemos aquí haciendo este curso no es solo consecuencia de nuestros antecedentes, que hemos estudiado, que hemos
generado una serie de trayectoria que nos haya conducido aquí, sino que es mucho por nuestra visión de futuro, porque nos viene bien para aprender, para tener esta experiencia, para tener un crédito, para conocer gente, para ver qué nos cuentan unos y otros, ¿no? Bueno, pues en la creatividad hay una apuesta de pulsión de futuro, muchas veces mal conocida. A lo que voy es que los artistas se implicaron y esto tomó, digamos, forma, y por esto lo traigo a relucir aquí, en la construcción. Bueno, hubo fotógrafos que de una forma tremendamente ingeniosa y muy implicada estuvieron haciendo reportajes sobre la situación de la asistencia psiquiátrica, desde los rostros de las personas que iban viviendo los maniqueos tanto tiempo, hasta las habitaciones, hasta los contextos, hacia los espacios, esa especie de sacar al exterior, efectivamente, de dar a conocer a todo el mundo cuáles eran las realidades. En España, poco más tarde, hubo también reportajes parecidos. Por ejemplo, mi viaje a través de la locura, Ángel María Helera, en el triunfo de los años 70 y tantos, pues tuvo unos efectos similares, ¿no? Quizá con mucha menor intensidad, pero lo hubo también. Hubo implicación en los psiquiatras de hombres del teatro, que empezaron a hacer teatro con los pacientes, y de hombres y artistas de la plástica, que entre otras cosas inventaron la construcción de este caballo, el Marco Cavallo. Marco Cavallo es el estandarte de la revolución psiquiátrica de Trieste, que fue sacado a las calles, acompañado por los vecinos, por los pacientes, con los psiquiatras, sus familias, los auxiliares que trabajan en el hospital psiquiátrico, etcétera, etcétera, y es una especie de estandarte. Por eso lo traigo aquí a colación y porque era esta primera aproximación. Os decía que el proceso italiano de Trieste y Goricha, como paradigma de movimiento institucional, implicó a pacientes, profesionales y la población, y los artistas. Marco Cavallo como representación tangible de ese proceso creativo continuado que sigue en pie y que sigue en marcha. Caballo de cartón, grandote, que está ahí puesto en la plaza. Yo tenía aquí un vídeo para representar cómo salió todo el mundo allí a llevarlo, etcétera, pero bueno, lo vamos a pasar para no emplear más tiempo en ello. Bueno, una de las versiones en las que ahora estamos es en esto que llamamos la postpsiquiatría, que es más allá de la psiquiatría científica, que ayuda algo a hacer diagnósticos, ayuda algo a establecer algunos tratamientos, pero que es tremendamente insuficiente y no está exenta de importantes riesgos. La postpsiquiatría es un movimiento que nace ahora, que lleva unos cuantos años, en el seno de la llamada psiquiatría crítica y que obliga a revisar la hermenéutica, es decir, el mundo de los significados que subyacen en el ser humano, el estudio de los contextos y a centrarse en gran parte en el desarrollo de las narrativas en el sentido amplio de la palabra. Las narrativas no solamente son verbales, la narrativa es el despliegue de elementos significantes que se ponen en circulación para hacer diálogo y conversación con los otros e ir indagando y construyendo y removiendo los significados a través de los cuales vamos viviendo. El drama del paciente psicótico, como vamos a ver a continuación si nos da tiempo, es que padece, si lo que queremos llamar de esta manera, un colapso del self. El self es la noción que uno tiene de sí mismo y que se ha construido a base de las respuestas que uno ha obtenido de los demás a lo largo de su vida, ¿no? ¿Quién soy yo? Soy la consecuencia de cómo yo me escucho, pero de cómo vosotros me miráis, cómo me preguntáis, cómo me habláis, cómo lo hacen en mi casa, cómo lo hacen los compañeros, cómo ha sido a lo largo de tantos años. Yo soy más anciano, ya tengo un self más trabajado, ¿no? El self es, decimos desde el punto de vista psicopatológico, el aparato, si me permitís esta grosería, productor de significados personales. Un ser humano no puede vivir sin estar produciendo significados de sus acciones, de su vida cotidiana, de su pasado y de su futuro. Lo hará en un grado mayor o menor de simplicidad o complejidad, con un grado mayor o menor de integración de la dimensión emocional, ética, valores, cogniciones, pero cualquiera de nosotros tiene, de una forma más explícita o implícita, una producción de significados. El psicótico queda atrapado en una dificultad enorme de producir esos significados y de ponerlos en circulación con los demás y de hacerse entender ante los demás. De ahí la importancia tremenda que puede cobrar el arte como vehículo de expresión para poner en circulación, producción de significados personales que vayan llegando a los demás de unos modos o de otras, o que al menos le lleguen a sí mismo para obtener de sí mismo un cierto feedback, una cierta captación de quién soy yo, qué tengo yo por dentro. ¿Cuántas personas psicóticas se van enterando? Lo mismo que yo ahora me entero de lo que estoy diciendo porque lo digo y me lo escucho. ¿Cuántas personas con psicosis se van enterando de cuáles son los matices de su mundo interno en la medida en que van haciendo sus dibujos, van haciendo sus grabados
o quien hace música, quien hace danza, o quien hace expresión de otro tipo, lo hace de otro tipo. Bueno, pues este mundo de las narrativas es un mundo apasionante y tiene que ver con la producción de lo que uno es capaz de sacar de sí mismo, principalmente palabras, discurso verbal, discurso, diríamos en el lenguaje locotidiano, digital, ¿no? Preciso, pero junto a eso, todo lo que no son acotaciones precisas, todo el mundo de la afectividad, todo el mundo de los sentimientos, de las intenciones, de los valores, de las expectativas, las dudas, los miedos, las alegrías, los afectos, se expresan a través de la expresión no verbal, bien sea la que anida en el propio cuerpo o bien sea la que uno es capaz de producir a través de su relación con los objetos. La plástica, el propio cuerpo, pues la danza, el canto, la música, la voz, etcétera, etcétera, o a través de los objetos. Y esto es un poco donde se mueve este interés por el arte. Bueno, yo creo que con estos comentarios en torno a la psicosis, que tenía por aquí muchas, casi los vamos a dar por bueno. Conocemos la psicosis a través de los efectos y de la respuesta que se da, es decir, no sabemos del todo muy bien lo que es la psicosis. Conocemos por cómo nos parece que la persona que diagnosticamos de psicosis vive la psicosis, su captación expresiva y su entrega, a veces fascinada y a menudo dolorosa, a un mundo delirante, alucinatorio delirante, que es el modo en que encuentra el psicótico de salir de ese colapso de la producción de narrativa de significados a poner en circulación con los demás. En la medida en que esto queda coartado, se produce. De ahí el que nos podamos encontrar con producciones absolutamente sorprendentes, absolutamente insólitas, que nos despiertan, que a veces nos fascinan, a veces nos inquietan, a veces nos desconciertan, porque efectivamente están cargados de significados personales en clave muy subjetiva, en clave muy personal. Uno de los problemas importantes de cara a cómo acercarnos a la psicosis es recuperar la propiedad de la competencia narrativa. La competencia narrativa, no solamente verbal, sino de producción de significados que puedan ser captados por los otros. Decimos que a menudo sus narrativas son indescifrables para los demás, no logra hacerse entender. A menudo se ha dicho que el psicótico es una persona que carece de capacidad de simbolización. No es tanto esto, sino de poner sus símbolos en clave compartida con los otros. Si carece a menudo de esa capacidad de conexión empática, de tener capacidad para tener la experiencia de actividad mental compartida por el uno y por el otro. Si veo tal cosa y veo tu gesto, estoy captando qué tal te sientas que yo te he dicho, y me hace pensar en más matices, en más cosas. La persona psicótica a veces se pierde un poco en ese proceso. Es pérdida del simbolismo compartido con los otros. Sus narrativas a veces tienen estos aspectos problemáticos. Bueno, decimos que esa perspectiva de la recuperación, del trabajo con las narrativas, pretende, entre otras cosas, tratar a la persona, no tanto tratar la esquizofrenia o tratar la psicosis, sino tratar lo que hay en la persona más allá de la esquizofrenia, más allá de la psicosis. Todo está donde está todo el nuclear de la persona. Por eso este debate que muchas veces hay, si la enfermedad mental, desde el punto de vista de lo romántico, añade un plus de valor a la persona que lo produce, o por el contrario resta un valor porque lo ha producido una persona que es un enfermo en un artista, no tendría mucho sentido. La persona opera con todas sus variables y dentro de todas sus variables está el que tiene una dimensión melancólica, una dimensión psicótica, una dimensión paranoide y será capaz de tener una producción artística que es muy estimada o poco estimada, buena o mala, regular, según probablemente la cultura del momento y según las variables en las que aquella producción está aceptada o no. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a pasar un poco deprisa a esto. Perdonáis. Decíamos que una técnica clave en la aproximación de las terapias narrativas es la externalización. Tampoco nos podemos entretener mucho en esto, pero no será muy difícil que cualquiera de nosotros
tengamos la impresión, por ejemplo, de la importancia que puede tener a veces un texto escrito para dejar reflejado algo que hemos estado barruntando en una noche, una madrugada de incertidumbre, y cuando ese texto escrito luego lo vemos, pues a veces pensaremos que qué bien refleja aquello que estábamos sintiendo, o por el contrario, qué lejos está de poder definir bien aquello que estábamos sintiendo. Y si lo refleja muy bien y lo guardamos y lo leemos dentro de 15 días o dentro de 2 meses o dentro de 3 meses, podremos tener la impresión de poder hacer una estimación de si sigue reflejando o ha habido cambios muy sustanciales de lo que aquel día escribí y lo que ahora estoy sintiendo. Esto que es un hecho aparente tan simple desde que disponemos de la escritura, pues no deja de ser una magia tremenda, es decir, algo que estuvo en mi mente pasa a estar en un papel, y yo puedo, un papel que permanece fijo, y lo mismo que un texto escrito es un dibujo, lo mismo que un texto escrito es un monigote, o es una escultura, o es cualquier otra producción, sobre todo la producción plástica, tiene la característica de que tiene esa parte de estabilidad de la producción. Y esa parte de la estabilidad de la producción para algunas personas es tremendamente importante, porque es lo único de su producción interna que, digamos, que tienen la confianza y la seguridad de que permanece estable y que no ha sido destruido por el paso del tiempo, y te permite hacer una maniobra de contraste respecto de lo que es tu mundo interno en ese momento y lo que fue en otros momentos. Algunas personas no se reconocen y lo vives como ajeno, y a todos nos ha pasado, pero esto lo hice yo. Y otras personas, por el contrario, te sirven para hacer ese seguimiento de tu continuidad. Este hecho de que la obra plástica permanece y tiene una estabilidad en el tiempo, es un hecho sustancial para cualquier esbozo de proyecto de arte-terapia. Arte-terapia tiene mucho que ver con lo que la persona produce y saca al exterior, la relación que establece con el arte-terapeuta, que le va ayudando a enriquecer ese diálogo y esa simbolización compartida que el psicótico tiene tanta dificultad en hacer. Y luego está la tercera dimensión en cuestión, que es la obra, el producto, que va teniendo también su propia vida y su propia evolución, y que tiene ese elemento de consistencia en el tiempo que tanto facilita. Os hablaba antes también, Salvador hacía referencia a la recuperación, y lo decía yo creo también con este tono un poco escéptico de, bueno, tiene una buena parte de moda y tiene una buena parte de apuesta de una generación de profesionales por esta óptica. La recuperación es aquella forma de trabajar con la persona que está atrapada en la enfermedad psíquica, en el sufrimiento psíquico, que va más allá de lo que hasta ahora se ha planteado muchas veces la rehabilitación. La rehabilitación se ha planteado intervenir sobre la persona con psicosis, sobre todo, para contrarrestar y remontar los déficits intelectuales, cognitivos, emocionales, habilidades sociales o en la vida social que la persona había acumulado, digamos, a consecuencia bajo los efectos de la psicosis. Pero muchas veces había ido olvidando que detrás de esa persona que era el portador de esta colección de déficits, había una persona que efectivamente tenía un proyecto de vida, tenía una biografía y tenía una búsqueda de sentido y significado de su vida. La recuperación precisamente conecta con esta otra dimensión, con qué hay en la persona más allá de los síntomas estrictamente psicóticos. Muchas veces se establece con su conexión más cercana con un viaje personal que lleva a cabo el individuo para conseguir el control de su vida. La metáfora del viaje, la recuperación como viaje a la búsqueda de algo que podemos estar guiados por un referente, pero cuyos matices y cuyos elementos no los tenemos totalmente previstos. Pues vamos a pasar muy deprisa por algunos de los hechos más relevantes de lo que a lo largo del siglo XX se ha planteado con respecto al tema de la subjetividad psicótica y la expulsión expresiva. Bueno, en realidad no podemos entrar a lo mejor mucho en todo el meollo de la cuestión, pero sí alguna colección de anécdotas que son bastante significativas. Por ejemplo, sí el saber que en este año 1922 este fue un hito importantísimo del tema del que estamos hablando, que es la cuestión de la relación de la psicopatología del arte, el arte producido por los enfermos o la forma de leer la producción artística de ciertos artistas, sobre todo en las vanguardias del siglo XX. Pues este autor, Prinzhorn, preparó una exposición en Heidelberg en el 22 con 5.000
obras de pintura correspondientes a 400 pacientes, creo que no sé si atreverme a decir que de 17 países europeos, quizá eran menos, ¿no? Pero realmente de toda una Unión Europea del momento, ¿no? Este hombre estaba preocupado, había captado esto que antes decíamos, ¿por qué esta tendencia? Fijaros que los hospitales psiquiátricos han sido lugares de reclusión, de aislamiento, y uno puede pensar, bueno, pues tiene mucho tiempo para ponerse a pintar, pero me parece que esa explicación es insuficiente, y se indagaba mucho más acerca de qué había detrás de esto y por qué. Pues como estas dos o tres cuestiones. Uno, la necesidad compulsiva de expresarse. Esa necesidad de expresarse es difícil de entender. Algunos han dicho que ahí había, toda esta gente eran predecesores de Kandinsky, el hecho de jugar con la expresión propiamente de color y de forma, como una búsqueda muy potente, ¿no? de sacar al exterior algo de sí mismo. Y otro aspecto, la tendencia a decorar el exterior dejando huella de sí mismo, con dos dimensiones importantes. Uno, reproducir o simbolizar y ordenar. Entonces, por un lado diríamos dar salida a pulsiones internas que bullen por tener una voz. Antes decíamos, la persona con enfermedad mental no tiene voz propia, no llega a hacerse explicar, no es reconocido su voz por los demás, su discurso es paralelo, es tangencial, no está en la circulación general, y por la vía de la expresión artística esa persona puede encontrar el modo de decirse al menos a sí mismo y a quien quiera escucharlo: esto es lo que bulle en mi interior, esto es lo que tengo que sacar afuera. Y la otra cuestión, la necesidad de poner orden en el mundo caótico en el que a menudo vive. Y eso, insisto, es una cuestión tremendamente llamativa, el aparente desorden y desorganización de la actividad mental en la que viven algunos pacientes, y la tendencia a veces tan potente y tan fuerte que puede haber para intentar mostrar orden en aquella producción. Bueno, aquí hacía una pequeña referencia histórica de los valores. Ya en el siglo XIX se toma interés, hay algunos autores que toman interés sobre todo de cara al diagnóstico que producen los pacientes y qué nos puede ayudar esto para hacer diagnósticos. Hay descripciones de qué tipo de producción artística podemos encontrar en distintos tipos de diagnóstico psiquiátrico, en lo cual no nos vamos a entretener porque además tampoco es probablemente lo más importante. Este otro autor francés, ya por ejemplo, sí hizo esta otra aproximación muy interesante de que estudiaba conjuntamente las obras de personas en las instituciones psiquiátricas con y sin experiencia previa en la expresión plástica, digamos sin tener más o menos formación, y intentaba clasificar mediante estos otros criterios: abundancia de símbolos, ingeniosidad, formas arcaicas, ornamentales, geogloríficas o infantiles. Son las 4 o 5 áreas más tipológicas, digamos, que podemos encontrar en las personas que están atravesados por esa circunstancia. Ya en el 21 tenemos una monografía muy importante de este autor, que es en torno a precisamente este es un psiquiatra que encuentra un paciente, los que antes decíamos que no había tenido formación alguna, ni intelectual ni artística, y que pasó todos sus años del manicomio teniendo una capacidad de producción tremenda, de dibujo, de pintura, de producción plástica, y entonces hicieron una monografía en torno a ello, ¿no? Nos vamos a detener luego un momentito en esta aportación importante, las pocas que hubo en España en aquella época, de la fora y el análisis psicológico del cubismo, que de alguna forma refleja gran parte de lo que el siglo XX estaba debatiendo en torno a estas características de la psicopatología del arte y la forma de entender la producción artística de los enfermos, ¿no? Bueno, recuerdo un poco la relación directa e interesantísima entre el mundo del psicoanálisis y los distintos manifiestos surrealistas, y la distancia que el propio Freud tomaba respecto de estas inquietantes cuestiones que plantearon en persona el propio Breton o el propio Picasso. Para tomar noticia de que el arte, efectivamente, tanto el arte de la vanguardia y su asimilación, porque claro, todo esto lo que viene a poner en relación es, digamos, a remover muchos de los cimientos de la visión del arte en el sentido más tradicional y más convencional, o bien del arte sacro o bien del arte civil, al servicio un poco de los valores establecidos, podríamos decir, ¿no? De reflejar una realidad pues vistosa y de recrear, en cierto modo, los sentidos.
mientras que las vanguardias lo que hacen es, digamos, estar al servicio de distintos modos de remover la cultura convencional, y de ahí esa conexión tan potente entre o ese interés por la producción artística de los enfermos mentales. Una conexión muy directa entre el mundo de las vanguardias, del dadaísmo, del cubismo, del surrealismo, etc., y el interés por la producción de enfermos mentales. Creo que es 1919 en Colonia la primera vez que tuvo lugar una exposición pública de obra pictórica de pacientes mentales, avivado por Ernst, que hizo una exposición que de alguna forma era una exposición alternativa en frente de otra exposición de pintura más conservadora, y digamos, conjuntamente con la producción de los dadaístas del momento, estaba también arte africano y arte de los enfermos mentales, como formas de recurrir a esta forma, digamos, más genuina, menos mediatizada por el servicio, digamos, al imperativo de la realidad, y que presumiblemente podría expresar de una forma más directa la subjetividad genuina de la persona en sí misma, ¿no? El loco, el enfermo mental podría hacerlo, el sujeto mediatizado, digámoslo así, por las convenciones sociales no podría hacerlo. De ahí ese interés. Y de ahí el interés que en el campo contrario, en el campo del mundo de los nazis, y su interés por desprestigiar tanto los movimientos de vanguardia como el sentido y el significado, la relevancia y el respeto que podían merecer los enfermos mentales, el interés por degradar. Sabéis que sacaron con connivencia de unos cuantos psiquiatras del momento, algunos de ellos muy célebres, pues los decretos de las vidas que no merecen la pena ser vividas, y a través de los cuales el diagnóstico de esquizofrenia estaba asociado al riesgo de que te gasearan porque eran vidas que no merecían la pena ser vividas. Pues entonces, digamos, para contrarrestar estos movimientos culturales que habían estado en parte incluso asociados en la resistencia francesa, los psiquiátricos eran lugares asociados al mundo de la resistencia francesa, eso avivó también el interés por la producción de los psiquiátricos de aquellas personas cultas, intelectuales, etcétera, etcétera, que tomaron contacto en el mundo de la psiquiatría del momento, se enteraron de que ahí había enfermos mentales que tenían producciones pictóricas interesantísimas, y el propio Dubuffet y otros alentaron exposiciones en psiquiátricos de Saint-Anne y en otros hospitales psiquiátricos. Bueno, pues digamos por la misma razón, pero al revés, Goebbels y su esposa montaron una exposición del arte degenerativo en 1937 en Múnich, el arte degenerado, en el cual todas las vanguardias entraban en el mismo cupo que la producción de los enfermos mentales. En unos casos como modo de intentar descubrir una nueva realidad, y en otros casos como modo de degradar, digamos, una realidad que le resultaba inquietante. Parece que la asociación entre la producción de los enfermos mentales y la producción de las vanguardias tenía una relación muy directa. El Hospital de Saint-Anne y el arte marginal en el París de la posguerra se montaron exposiciones en los años 1946 y en el 50, a las que asistieron, por ejemplo, con proyecciones paralelas de Buñuel, El perro andaluz y no sé qué otra película, y con las asistencias de Paul Eluard, de Millot. Quiero decir que en un hospital psiquiátrico tuvo la relevancia de sacar a relucir el arte marginal, y son en aquellos años cuando empiezan a haber también exposiciones en museos de arte producido por enfermos psiquiátricos, previamente a la exposición que creo que era del año 67, ¿no?, de Dubuffet y del arte brut. Bueno, te vaya muy bien, adiós, hasta luego. Bueno, recordar la importancia de la conexión de algunos de los nuestros, como Dalí, su método paranoide crítico, que establecía que el método paranoide crítico era un modo de acceso privilegiado para, digamos, establecer la conexión entre el pensamiento guiado por el proceso primario, digamos, del mundo imaginario y cargado de subjetividad de la persona, en principio, con y sin enfermedad mental, y el mundo de la realidad, que iba a ser suficientemente deformado o sesgado en la visión por aquella relevancia del método de pensamiento paranoide crítico. Bueno, en el 59 se funda la Sociedad Internacional para la Psicopatología de la Expresión, y a partir de los 60 se empieza a activar y a poner en marcha el tema de la arte-terapia a un nivel ya bueno, progresivamente creciente, que toma carta de naturaleza a partir de la exposición en París del año 2000, coincidiendo con un Congreso Mundial de Psiquiatría y con el 50 aniversario de la primera exposición
del arte de enfermos mentales en París, en Saint-Anne. Unos comentarios sobre estas aportaciones del doctor Lafora, que era un psiquiatra madrileño. He de decir que también en Cataluña hubo aportaciones muy importantes, algunas las tengo aquí reseñadas, con la desgracia, una de ellas de Miray López, un psiquiatra catalán que tuvo muchísima relevancia en la psiquiatría española, la psiquiatría catalana y la psiquiatría española, y que entre otras cosas hizo un estudio muy exhaustivo de la producción pictórica de los pacientes que estaban en el Hospital Pere Mata de Reus, pero que todo esto desapareció en la Guerra Civil. Esto fue una desgracia porque era una fuente de producción muy importante. En el Hospital Psiquiátrico de Cienpozuelos hay también unos 600 cuadros, hay una hemeroteca importante. En la Clínica de Belén, en Barcelona, también había no solamente producción, sino también un ambiente de tertulias en las cuales intelectuales y artistas iban a la clínica psiquiátrica a encontrarse con personas de la clínica y con los psiquiatras y los pacientes para debatir, hablar y aproximarse a su propia producción. Bueno, un par de cosas en relación con esto, aquí lo tenemos. Estoy un poco agobiado por la hora, yo creo que tenemos que acabar. Tengo otras 90 o 100 imágenes que si no daba tiempo a poner, poníamos y si no, pues no. Bueno, distinguir entre esto que estábamos hablando en la psicopatología y la producción del arte, la importancia de distinguir entre la inspiración y el trabajo de elaboración, ¿no? La inspiración revela la vida oculta de los deseos y aspiraciones subconscientes. Son, digamos, formas de entender que el arte reproduce gran parte de lo que Freud ha descrito para los sueños y la importancia del inconsciente en la producción de los sueños. El arte está guiado, como la producción de los sueños, por ese impulso de la inspiración en el cual no hay filtro de la realidad consciente que nos obliga a acomodar lo que sentimos, deseamos y lo que se nos ocurre a las exigencias del contexto de realidad. Hay un paralelismo entre producción artística y sueños. Me estaba diciendo Ana que hay el proyecto de que habrá una exposición, no se puede decir, sí, me imagino que sí, en el otoño entre sueño y surrealismo y el sueño, con lo cual directamente entroncará con esto que, como es un tema recurrente. ¿Qué tienen en común? Un lenguaje incompleto. Ninguno de vosotros completa, digamos, las escenas, los diálogos y las circunstancias en los sueños. Simbólico, con imágenes asintácticas, la gramática y la sintaxis de las interacciones de la producción de discurso tiene sus propias normas, no sigue las normas de la lógica formal. Lo entienden como modo de conexión con la vida primitiva y la infancia. Paralelismo entre el arte esquizoide y lo que llama el arte intramoderno, con 4 tendencias comunes. La subjetividad, gusto por formas de expresión antitéticas, los contrarios pueden estar mezclados, no hay una expresividad monocorde, diríamos, o monotemática o de concordancia absoluta, hacia concreciones simbólicas y con inclinación a la estilización. Son evidentes las coincidencias formales entre el cubismo, expresionismo y pinturas de alienados. Sin embargo, una diferencia muy importante. Mientras que la producción artística de la persona atrapado en el trastorno mental, digamos, se repliega en ello y, digamos, y hace referencia exclusivamente a su mundo interno, la producción artística de los artistas, digamos, que no están atrapados en el sufrimiento, en la enfermedad mental, se organizan para poder dar cuenta de lo que producen y para poder organizarse y tener relevancia en la vida pública. Parece un detalle, pero no es ningún detalle, digamos, exento de importancia, ¿no? Bueno, me temo que no vamos a poder seguir mucho más allá en aspectos un poco en qué aportarían las terapias expresivas para para la ayuda a la recuperación de la persona con enfermedad mental. Simplemente querría quizá hacer hincapié en un par de palabras que ya las he mencionado, y es que es recordar que si bien nuestra civilización, nuestra cultura tiene un énfasis importante en la producción de efectos concretos, de productividad operativa, una relevancia del mundo científico, del mundo concreto, sin embargo la vida humana está estructurada y el ser humano está estructurado de tal modo que tenemos una enorme necesidad
de hacer valer y de hacer circular este hambre de arte del que antes nos hablaba Salvador. No solamente es un hambre de arte, sino también una necesidad de expresividad. Y la expresividad, digamos, del mundo emocional y del mundo de la espiritualidad y del mundo de los valores, de lo que en términos generales llamamos el mundo interno, bien sea de los deseos, de los miedos, de los afectos, de las connotaciones emocionales de nuestra vida, y la emoción es la que regula la construcción de nuestras ideas y la construcción de nuestras apuestas personales. La expresividad de esto encuentra una insuficiente capacidad de ser tramitada a través del lenguaje verbal, y especialmente, como decíamos, cuando alguien está atrapado en una sintomatología psicótica. El mundo del arte es el vehículo de expresión, digamos, de oro, de expresión privilegiado para el uso de la metáfora, del lenguaje de la alusión y del lenguaje indirecto, de tal modo que es un lenguaje universal, es un lenguaje que puede ser captado y comprendido por cualquier otro ser humano que disponga de unas claves significativas mínimas que en términos generales del lenguaje del color, de la forma, del gesto, del movimiento, del ritmo. Bueno, pues simplemente el comentar que en esas estamos y que vamos acumulando cada vez más datos de estudios científicos que muestran que allá donde se ofrece y se pone en marcha intervenciones en esta línea, intervenciones que dan pie a reconocer esta dimensión de captación y de expresión del mundo de la dimensión artística en las personas afectadas con enfermedad mental, digamos, las posibilidades de recuperación se incrementan y se multiplican muchísimo. Y aquí tendríamos estos dos niveles. Por un lado, lo que es propiamente la capacidad de producir arte, de tomar contacto con el mundo de la expresión, insisto, ritmo, danza, sea plástica o sea sentado en el yo corporal, y por otro lado, digamos, toda esta otra parte que tiene que ver con poderse sentir miembro, pues yo diría un poco de una forma más clara, de la especie humana. Cuando uno comparte con los demás los espacios de creación que otros seres humanos tienen, cuando uno comparte la música, cuando uno comparte el teatro, cuando uno comparte las formas, el color, el goce estético, la inquietud que te produce una imagen o la alegría que te produce otra imagen, digamos, es verdaderamente una acción antiestigmatizante de lo más potente. Yo creo que hay dos acciones tremendamente antiestigma, más allá, por supuesto, de la legislación, el respeto y el reconocimiento de los derechos humanos, el considerar al paciente mental un ciudadano por encima de todo lo demás, pero hay dos acciones. Uno, el acceso al trabajo. A todos, si nos quieren mucho, pero no tenemos ni medio duro para comprar pan y patatas, pues mal andamos. Y el otro, el acceso al mundo de la cultura y, en este caso, principalmente al mundo de la producción y captación de la vivencia estética y del arte. Entonces, esta es una cuestión, digamos, muy, muy importante. Bueno, querría acabar simplemente con esta evocación de que, bueno, más allá de que a menudo la piedra se nos caiga, tendremos que volver como Sífiso sobre ello. Y quería acabar con esta otra, no se ve bien, con esta otra frasecita. Decía, no hay principio, no hay final, o no hay final, no hay principio, es solo la infinita pasión por vivir, que nos dejó el cineasta. Una colección de imágenes que traía a relucir, en la cual recogía principalmente dos cosas, que simplemente que sepáis que existen y que están accesibles. Una de ellas, lo que yo creo que ha sido una de las aportaciones más interesantes desde el punto de vista de la bibliografía, podríamos decir, que es el trabajo que hizo una compañera que es terapeuta ocupacional y doctora en Bellas Artes, que se llama Ana Hernández, trabaja en Valencia y lleva 30 años de profesión, desde sus implicaciones antiinstitucionales en el movimiento antipsiquiátrico en Vétera, o bueno, desinstitucionalizador en Vétera y luego en Centro de Salud Mental Comunitario, y que recogió lo que se llama la Pinacoteca Psiquiátrica en España. Es un libro fantástico, yo creo que tiene una recopilación de una producción de obra muy buena, muy interesante, y luego también bastante trabajada, o por lo menos suficientemente trabajada a nivel de texto, ¿no? A nivel un poco de las explicaciones de cómo han ido las cosas y de esto de lo que estamos hablando. Yo creo que es una aportación muy buena. Y finalmente, lo último, ver reflejado en color y forma,
cuestiones que han sido vivencias internas tremendamente fuertes, a algunos pacientes les guía muchísimo para saber quién son, qué sienten, qué sentido tiene su vida, ¿no? Bueno, si esto luego ya se incorpora dentro de un diálogo, que es a lo que nuestros colegas, en este caso del Thyssen, colaboran, al diálogo no ya tanto de su producción, sino a lo mejor de la producción de otros, porque al final es incorporar sentido y significado del color, de la forma, del gesto, de lo que otros seres humanos, lo que uno mismo, otros seres humanos producen, al diálogo de intentar entender algo de la vida que uno tiene y de lo que uno tiene por delante, intentar entender e intentar también saber qué hacer con ella. Y lo último que traía a colación es, bueno, esto es una cosa muy bonita, aquí hay uno de Lorca, probablemente no sé si tú conoces, perdona, digo uno, no sé el nombre, perdóname, un compañero de Lorca, no sé si conoces, esta es una historia es la producción del llamado Grafitero del Manicomio de Murcia, en el año 1930. No es muy conocido, pero esto, que formaba parte de la colección del doctor Lafora, aquí en Madrid, la colección privada, esta es la foto del grafitero, una persona que estuvo ingresada allí mucho tiempo en el psiquiátrico y que se adelantó 40 o 50 años en la moda del graffiti, y que tenía las paredes del hospital llenas de sus grafitis. Eran unos grafitis relativamente moderados y conservadores, porque los grafitis de otros hospitales en Santán, que a veces eran muy provocadores, obscenos o heréticos, que también se dio pie a muchas hipótesis psicopatológicas, es decir, los enfermos en el último término se quieren vengar de las monjas o de los cuidadores porque les obligan a hacer una vida que no es la suya. Como están locos pueden decir lo que quieran y se dedican allí a pintar una serie de obscenidades y de herejías tremendas y fantásticas, ¿no? En este caso no, este era un hombre muy comedido, que lo que hacía era una historia pues muy descriptiva de la realidad social de momento, personajes, etcétera, 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 pero que tenía absolutamente decorado el psiquiátrico de Murcia. Compañeros murcianos no tenían mucha noticia de esto y afortunadamente bueno, se han enterado y estamos a ver si nos enteramos quién era este personaje, ¿no? Simplemente es un comentario sobre esto, es uno de los proyectos yo creo más interesantes que están haciendo también aquí en España ahora. Esta cuestión se llama Paredes Artísticas y esta cuestión de romper los muros de aislamiento y que el arte no es producción meramente individual, sino además de ser compartido, me parece un proyecto muy interesante. Según tengo entendido, nació en Vic, precisamente, hace 6 o 7 años, y yo lo conozco más directamente a través de un grupo de Tarragona con el que trabajo de cerca, vinculado a la institución Peremata. Bueno, consiste simplemente, dicho en 2 palabras, en poner en conexión una persona con diagnóstico psiquiátrico y en recuperación, normalmente un paciente psicótico en recuperación, con un artista profesional, más o menos consagrado o no, de modo que se les presenta, se les dan a conocer, dónde nos vemos, en tu estudio, en el mío, en mi casa, en la tuya, qué vamos a hacer, qué te va a gustar, eligen una obra, eligen qué hacer, eligen qué ponerse a ello, y entonces, bueno, pues ya llevan, y lo trabajan a lo largo de un año, que preparan una exposición, de tal modo que luego esto es fotografía, esto es el último carlista, estos son los colgantes, unas joyas, más fotografía, de tal modo que se preparan exposiciones que a su vez se presentan en centros públicos relativamente, en fin, relevantes e interesantes y que la gente visita y conoce, que los cuadros se subastan, luego la producción, los cuadros, las esculturas, las cuestiones se subastan y esto sirve luego para poder mantener, autofinanciar el proyecto, ¿no? Me parece una cuestión muy interesante y a nivel informal, lo que sí nos dicen los compañeros es que el proceso de transformación que en la pareja se da es mucho más importante la que se da en el artista que la que se da en el propio paciente, que al paciente pues generalmente se reconforta mucho y lo vive muy bien, el que luego sus cuadros sean expuestos, sean subastados, sean vendidos, pero realmente el artista suele tener una experiencia personal de transformación personal tremenda, de tal modo que del temor, la incertidumbre, la seguridad, los primeros momentos de a ver con quién se va a encontrar, cómo habrá que tratarle, qué va a pasar allá, pues normalmente tiene una experiencia tremendamente creativa, de que cantidad de veces ha aprendido muchísimo del propio paciente que a lo largo del tiempo ha ido rompiendo esa situación pues un poco de aislamiento, de ensimismamiento, de dificultad de comunicación con el otro y ha logrado transmitirle pues cuestiones que estaban subyaciendo en su propia necesidad de crear y hay verdaderamente cosas verdaderamente interesantes. Me parece que es, bueno, no el único, pero es un camino más, un camino muy interesante también de observación de estas cosas a complementar con las otras que están teniendo lugar y de las que aquí se han hablado ya un poquitín y se van a estar hablando mucho más a lo largo de estos días,
que es la conexión con los museos, que abren sus puertas. En su momento tuvimos que abrir las puertas del manicomio, saltar la valla y salir a la calle y que la población fuera. Pues yo creo que ahora los museos estáis también las mismas, abriendo las puertas, saltando la valla y permitiendo esa permeabilización entre lo que sucede en el mundo de dentro y lo que sucede en el mundo de fuera, no para que se desdibujen y se pierdan las diferencias, sino para que se nutran, ¿no?, mutuamente los aprendizajes de un lado y de otro. De un lado lo cotidiano y la prosa y de otro lado lo excepcional y la poesía. De tal modo que, fantástico. Gracias.